Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Sí, escucharon bien. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan finalmente se enfrentaron cara a cara en una habitación de hospital y hablaron de todo lo que los seguidores han estado esperando escuchar. Lo que comenzó como una simple visita de cortesía, se convirtió en un momento lleno de emociones, confesiones y palabras que por mucho tiempo se habían guardado. El reencuentro más esperado del año sucedió entre las paredes blancas de una habitación clínica en Estambul, donde Esla acudió para ver a Halil tras una inesperada hospitalización del actor debido a una complicación de salud menor. La tensión era palpable. Según fuentes cercanas, Esla había dudado mucho antes de decidirse a ir. Pero una vez dentro, el pasado los alcanzó rápidamente. Sabía que vendrías, dijo Halil, con una leve sonrisa en los labios, rompiendo el silencio cargado de emociones. Ella, visiblemente nerviosa, le respondió, no podía quedarme sin saber cómo estabas. A pesar de todo, me importas. Durante más de una hora, ambos conversaron, lejos de los flashes, las cámaras y los titulares. Por primera vez desde su separación profesional, se dijeron lo que sus corazones habían callado. Halil confesó, no pasó un solo día sin pensar en lo que teníamos. No solo como compañeros de escena, sino también como personas. Esla, por su parte, con la voz entrecortada, compartió, me dolió más de lo que pensé. Me alejé porque necesitaba entenderme a mí misma. Pero nunca dejé de valorar lo que vivimos. Los seguidores de ambos artistas recordamos el éxito arrollador que tuvieron en pantalla, pero también los rumores de tensiones fuera del set. Esta reunión, inesperada para muchos, parece haber sido una especie de catarsis para ambos. Se rieron, lloraron y, según testigos, se tomaron de la mano al despedirse. A veces es necesario perder para entender lo que uno tenía, mencionó Halil antes de que Esla se levantara para irse. Quizá esta conversación llega tarde, pero necesitábamos tenerla. La escena, descrita como profundamente emotiva, deja abierta una gran pregunta, ¿qué pasará ahora? ¿Es este el inicio de un nuevo capítulo entre ellos o simplemente el cierre de uno muy intenso? Mientras la puerta del hospital se cerraba tras ella, Esla sintió una mezcla de alivio y confusión. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente habían sido liberadas, pero en su interior, un nuevo torbellino de emociones comenzaba a gestarse. Caminó lentamente por el pasillo, repasando cada palabra, cada mirada, cada suspiro contenido en aquella habitación. Del otro lado, Halil permanecía en silencio, mirando al techo. Un leve temblor en sus manos delataba lo que su rostro intentaba ocultar. No era fácil procesar todo lo que acababa de suceder. Sus mundos, que habían estado separados durante tanto tiempo, acababan de chocar nuevamente, y las grietas en sus corazones parecían haber empezado a cerrarse, o a abrirse aún más. Afuera, en la calle, algunos fans que se habían enterado de su presencia esperaban discretamente, con la esperanza de ver aunque sea una sombra de sus ídolos. Lo que no sabían era que dentro de esas paredes frías se había reavivado una llama que ni el tiempo ni la distancia habían podido apagar del todo. Esa misma noche, Esla escribió en su diario. No solía hacerlo, pero necesitaba desahogarse. Hoy lo vi. Después de tanto tiempo, después de tantas vidas. Y no fue odio lo que sentí. Fue nostalgia. Cariño. Dolor. Una ternura que creí extinguida. Por su parte, Halil tomó su teléfono, pero no llamó a nadie. En vez de eso, abrió la galería de fotos y vio una imagen de ellos dos, tomada durante uno de los descansos en el set. Ambos reían sin preocuparse por nada. Cuando se volvió todo tan complicado, murmuró. Los días siguientes pasaron lentos. No hubo comunicados,
ni declaraciones oficiales. Solo silencio. Un silencio que, curiosamente, hablaba más que 1000 palabras. En redes sociales, las teorías no tardaron en surgir. Algunos aseguraban que habían vuelto. Otros decían que solo fue una visita por cortesía. Pero los ojos atentos de los fans notaron algo distinto en sus rostros en las fotos recientes, una especie de paz, como si se hubieran quitado un peso de encima. Una semana después, Esla fue vista en un café del barrio de Siangir, acompañada de su representante. Se la notaba pensativa, con una libreta entre las manos. Algunos testigos dijeron haber escuchado fragmentos de una canción. ¿Estaría componiendo algo inspirado en su reencuentro con Alil? Y él, por su parte, comenzó a compartir frases crípticas en sus redes. A veces, lo que dejamos atrás es justo lo que más necesitamos recuperar. No todas las heridas duelen, algunas enseñan. Estas publicaciones encendieron aún más la curiosidad de los seguidores, que comenzaron a revivir viejas escenas de sus trabajos juntos, comparando diálogos, gestos, incluso silencios. La nostalgia colectiva se volvió tendencia. Una productora, al ver el revuelo, se acercó a ambos con una propuesta tentadora, una miniserie íntima, centrada en los reencuentros y las segundas oportunidades. Aún no hay confirmación oficial, pero se rumorea que Esla la está considerando seriamente. Lo cierto es que, más allá de proyectos o rumores, lo que ocurrió entre ellos en esa habitación de hospital fue real. Tan real como el temblor en la voz de Esla cuando le dijo, siempre fuiste más que un compañero de escena. Tan real como la lágrima que Alil dejó caer cuando ella salió por la puerta. Porque hay historias que no necesitan ser contadas con palabras grandilocuentes. Hay conexiones que sobreviven al silencio, a la distancia y al tiempo. Tal vez la suya sea una de esas. En una entrevista breve concedida días después, cuando un periodista le preguntó si creía en las segundas oportunidades, Alil respondió con una sonrisa tranquila. Creo que algunas personas aparecen en tu vida para enseñarte algo. Y otras, para quedarse, incluso cuando parece que ya no lo harán. ¿Será este el caso? ¿Están destinados a reencontrarse no solo en la vida, sino también en el arte? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, ese encuentro no fue el final. Fue, quizás, el verdadero comienzo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir enterándote de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios lo que piensas. Hasta el próximo video.